Hola Inversapiens, ¿cómo están? Estamos acá ya grabando. Yo siempre me confundo en los capítulos. Creo que ahora sí lo voy a chuntar. Es el capítulo 31 ya. Hace más de un año que partimos este proyecto, Nico. El mes pasado cumplimos un año desde que nos juntamos en el Starbucks a darnos cuenta que queríamos hacer un podcast. Así que capítulo 31, nada más ni nada menos. Sí, pues, Eh, ¿Cómo estáis tú, Nico? yo bien, muy bien. Un saludo a todos también, al otro lado del audio o al otro lado del video, si es que lo están viendo por YouTube. Yo estoy contento, ya es verdad, ya llevamos un año desde que volvimos a tratar de tramar algo, después de varias vueltas, que es un poco lo que la gente a veces tiene otras expectativas, o cree que las cosas son distintas y cree que a veces los proyectos nacen así, nacen, se idean y van siguiendo una línea recta, pero en realidad yo te diría que la definición correcta es que uno va tomando ensayo y error, hasta que va más o menos encontrando un proyecto que sea atractivo. Atractivo más que nada para nosotros, porque al final igual este es un proyecto que no sé si tú compartes conmigo, Carlos, la idea, pero es un proyecto más de realización personal. Así que contento, ya son 30 o 31 capítulos, yo creo que 30. Bueno, pero quizás tú llevas mejor la cuenta, pero 31. ya son, ya son varios capítulos, ya hay un par de cursos gratis en la página, ya hay un par de entrenamientos que se van a empezar a hacer en mayo con 40 En mayo. personas, así que esto va creciendo y bueno, y quedan todavía mucho más ideas durante este año, así que contento. Cuéntanos, Carlos, ¿de Sí, qué vamos a sí. hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar de cómo aprovechar, de cómo aprovechar el encierro, la cuarentena, aprovecharla en tiempo estratégico para poder generar objetivos. Entonces vamos a hablar esto es súper práctico y es dedicarle un par de horas en el encierro en el que estamos a poder diseñar estrategias futuras. Eso. Exactamente, bueno, a petición de harta gente que nos escribe, varios nos cuentan que les gustaría o les gustan cuando no solamente mezclamos contenido técnico financiero, que hemos hecho eso en los últimos capítulos, ¿cierto? Hablamos del COVID, hablamos de finanza sostenible, Sustentable. hablamos de ETF, etcétera. Sí, de la inflación Este también. yo creo que es un capítulo que tiene que ver más con el inversionista que con la inversión, ¿ya? Y Claro. eso es porque la gente tiene que entender de que el éxito en una inversión no solamente depende del mercado, sino que yo te diría que 99% depende del inversionista. Claro. Pero la gente, como tiene un sesgo y cree, y tendemos como seres humanos a explicar las situaciones con el contexto, sobre todo las pérdidas, que es lo típico que pasa cuando uno, ¿cierto? En el colegio le ponían una nota mala, llegaba a la casa y decía a los papás que el profesor me puso un 3, un poco siempre tratando de entender o encontrar las explicaciones en el contexto cuando tenemos Claro. algunos fracasos. Y la verdad es que el 99,9% de las veces depende de uno. De nosotros. Claro. Eh, No te y pusieron el 3, te lo sacaste. te lo sacaste, exactamente. Entonces acá es lo mismo. Muchas veces los inversionistas dicen, no, y el mercado rentó negativo, perdí dinero, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no. La verdad es que fueron tus decisiones o fueron tus tareas o tus actividades que explicaron. Salvo en un solo activo, creo que no tenemos control, que es en la AFP, en el ahorro obligatorio, salvo ese activo en donde ya no hay mucho control porque uno por obligación tiene que entregar un porcentaje del sueldo a una administradora, salvo ese caso muy particular, además muy particular en el mundo, porque este modelo de AFP es un modelo muy particular. El resto de las inversiones y el resto de la realidad financiera es 99,9% responsabilidad de uno. Perfecto. Entonces, ya hablamos de los mercados, hablamos del COVID, hablamos de los impactos, aprendimos un montón, estamos aprendiendo un montón,
Pero llegó la hora quizás de cuestionarnos y de observarnos qué es lo que estamos haciendo nosotros hoy día con nuestra realidad financiera, y sobre todo queremos entregar un mensaje de, no sé si, esperanza en la palabra, o un manual práctico que les ayude a ustedes a poder sortear mejor esta época de cuarentena, que acá en Chile va más o menos programada hasta como el 17, perdón, el 20, ¿cómo es? El 26 o 27 de abril está programado más o menos esta época de cuarentena, pero seguramente, y siendo muy realistas, se va a alargar algunas semanas más. Entonces, está bueno este capítulo para la gente que quiera, junto con escuchar otras cosas, ¿cierto? Y con aprender de otras formas, tenga una guía paso a paso para poder implementar consejos prácticos, para poder hacer lo que yo denomino tu mejor inversión en esta época de cuarentena. Ya, ¿Vale? Entonces, ¿cómo dale. parte esto? Mira, yo te diría que todo parte desde un propósito, ¿ya? Y no vamos a hablar hoy día de propósito porque eso está grabado en alguno de los capítulos anteriores. Sí, claro. Y ahí pueden, si es que se van a escuchar hacia atrás al podcast, van a ver cómo y por qué y cómo se construye un propósito. Pero vamos a asumir que la gente más o menos ya entiende o ya tiene moldeado un propósito, ¿ya? Y por lo Ya, tanto, partimos de ese supuesto. Dale. partimos del supuesto. Ahora, ¿cuál es el tema acá? ¿Y por qué uno enseña inversiones y enseña finanzas? Porque el 100% de los propósitos de la humanidad, o sea, hay un propósito por cada ser humano que anda caminando en la Tierra. Bueno, el 100% de los propósitos tienen que ser financiados. Ya sea porque la persona necesita su tiempo para poder desenvolver el propósito, o ya sea porque además de su tiempo necesita recursos para poder desplegar su propósito, comunicar su propósito, encontrar a otros que tengan propósitos similares, etc. O sea, Mm, desde limpiar los océanos, proteger los bosques, reforestar la tierra, fundar compañías digitales, o el propósito que se te venga en gana, todos los propósitos tienen que ser financiados. Porque todos los propósitos necesitan recursos, y el recurso más obvio es el tiempo de la persona. Entonces la persona perfecto. necesita dedicar el tiempo, y si dedica el tiempo en el propósito, entonces va a tener que, de alguna otra forma, tener una fuente de ingresos que le permita sostener Claro. su vida, ¿ya? Y para eso entonces necesitamos tener un objetivo de inversionista o un objetivo financiero. Abogados, artistas, músicos, actores, ingenieros, Papá, hijo, médicos, lo que sea. papá, hermanos, o sea, todas las personas tienen que tener un objetivo financiero. Porque si no tienen un Perfecto. objetivo financiero, entonces lo que ocurre es que se alejan naturalmente de su propósito, De su propósito. no Claro. porque juntar dinero sea un propósito, que por cierto no lo es, sino que es porque en la medida que yo soy irresponsable con mis finanzas, en la medida que yo tengo un tren de gastos extraordinariamente descarriado, o en la medida que yo no tengo ahorros e inversiones que complementen mi ingreso, yo entonces voy teniendo menos tiempo para poder cumplir con mi propósito. Perfecto. De eso se trata. Buenísimo. Dale. Entonces es súper importante que las personas se identifiquen y digan, mira, ¿sabéis qué? Independiente si yo tengo un propósito que es ayudar a las personas que tienen cáncer, o por ejemplo, si mi propósito es escribir, ayudar a las personas que están hospitalizadas. Ayer miraba en la televisión una noticia que me encantó, que uno puede escribir cartas por correo para las personas que están hospitalizadas y que están aisladas por este tema, y no pueden recibir visitas. Entonces las personas del área de salud lo que hacen es que imprimen la carta y se la leen. Cosas de ese tipo son realmente increíbles, y hay propósitos que son maravillosos, como reforestar una zona, o como promover la economía circular, promover la energía sostenible. Hay millones de propósitos relacionados con la educación, con las Sí, personas. y podría ser algo mucho más simple, o sea, podría ser incluso tú eres papá y ver crecer a tu hijo lo más sano y que sea una gran persona también es un propósito
súper válido, increíble, ser un buen abuelo, ser un buen hermano. Ahí hay Exacto. que, cada uno tiene su propósito y no tiene por qué ser tan asociado a cumplir una misión en el mundo, sino que puede ser esto que te digo, pues, ayudar a un hijo, ayudar a tus nietos a que sean mejores personas, pues es un propósito súper válido. Exacto. Entonces, cuando pensamos en eso, tenemos entonces que activar algo en nuestro cerebro, y esto es súper importante, y aquí es donde pueden empezar a utilizar el tiempo cuarentena, reflexionar, ojalá en las mañanas, ¿ya? Pero si puede, bueno, si en las mañanas son un poco movidas, la ventaja de la cuarentena es que las mañanas son menos movidas, porque uno, los que tenemos hijos, no tenemos que levantarnos rápido a ayudar a nuestros hijos a que se alisten, porque no vamos a tener que tomarnos un tráfico, un taco, ir a tomar el transporte público y demorarnos una hora y media. Bueno, tenemos tiempo, ¿ya? Tiempo de calidad y es en la mañana. Entonces, está súper bueno, el primer consejo, está súper bueno que traten en lo posible, sobre todo los días de lunes a viernes, quizá el fin de semana es más relajado, pero de lunes a viernes traten de levantarse una hora que les permita tener, ojalá, una hora antes de tener que empezar a meterse en sus trabajos, ¿ya? Yo sé y entiendo los que están trabajando, yo también estoy trabajando acá desde la casa, que es complejo poner los límites, eh, y que uno tiende a trabajar más que lo que hacía cuando iba a la oficina, pero traten de poner el límite, y, por ejemplo, si van a empezar a trabajar a las 8:30 o a las 9, que son más o menos los horarios comunes de comenzar a trabajar, bueno, si va a ser a las 9 de la mañana, intenten levantarse a las 7:30, hagan alguna rutina que les permita ponerse en set trabajo, o sea, puede ser tomar una ducha, cepillarse los dientes, tomar un café, tomar desayuno, y sentarse durante una hora, no, quizás no frente al computador porque los va a distraer, quizás sentarse en algún lugar de la casa tranquilos, a reflexionar y a escribir. Yo escribo un diario, pero en este caso usted podría reflexionar o escribir un diario. Ahí usted ve lo que le quede mejor y empieza a reflexionar y empieza a repetir en su cabeza que usted es inversionista y que usted necesita tener inteligencia financiera, porque en la medida que usted es inversionista y tiene inteligencia financiera, usted va a poder lograr mucho más satisfactoriamente su propósito, va a poder ayudar a mucho más personas de lo que usted pensaba y además va a poder dedicarle más tiempo a dedicarlo a su propósito, ¿ya? O sea, Perfecto. el dinero per se, la acumulación de dinero per se, me parece que es nociva, no la recomiendo, pero cuando sí soy capaz de generar una cantidad de recursos gigantescos y eso lo transformo en impacto para la sociedad, creo que sí, es notable. Pero para Ya, poder hacer Nico, eso, necesito tener ¿sí? algo que nosotros en Inversapien denominamos el rol del inversionista. Dale, entonces antes de partir con el rol, para hacer un breve resumen, Nico. Entonces, partimos de dos supuestos. El primero es que la persona que hoy día nos está escuchando ya tiene el propósito más o menos armado, ¿cierto? Y lo segundo es que ese Perdona, propósito, y si no lo tiene, que vaya al capítulo de propósito. ya, perfecto. Entonces, supongamos que ya lo tiene el propósito. Entonces, también tenemos que hacer un segundo supuesto, que es que sea cual sea tu propósito, tú necesitas poder financiarlo, o dicho de otra manera, tener objetivos financieros porque necesitas recursos para poder cumplir ese propósito, ¿cierto? Exactamente, sí. Perfecto. Dale, te Entonces, sigo. una vez pero para eso entonces tenemos que aprender a reflexionar en las mañanas o cuando pueda. Yo recomiendo en las mañanas, se siente, respire y diga, a ver, yo soy inversionista. No me gusta, Yo puede soy ser que usted inversionista. diga, que usted se está repitiendo en su cabeza, no me gusta el dinero, soy malo para los números, soy una persona más preocupada quizás del medio ambiente que de la plata, o de las personas que de la plata. No se, no se, no se autoengañe. Cuando nosotros hablamos que es inversionista, no estamos hablando que es una persona mala, así como, o una persona tipo el tío rico, no sé si se acuerdan los más viejos, Claro. ese que tenía tres sobrinitos y que se tiraba a una piscina
de monedas de oro y lo único que quería era nadar, su propósito era nadar en una piscina llena de monedas de oro. No, no estamos hablando de eso. El dinero no es malo, el dinero es un recurso. Es Entonces, parte de, ¿cuándo es es malo? parte del Cuando usas juego. mal el recurso. Dale. Entonces, esto es como la energía nuclear y la verdad es como cualquier cosa. La energía nuclear es mala, porque, bueno, las bombas atómicas, etcétera, etcétera. Pero también puede ser extraordinariamente buena. Todo va a depender del Sí, uso que se le dé. Entonces, perfecto. si usted quiere darle un buen uso al dinero, y en particular usted quiere que el dinero le ayude a cumplir su propósito, usted repite en su cabeza que usted es inversionista, porque lo Dale. es. ¿Ya? O sea, el primer paso es apropiarse del ser. ¿Ya? Entonces, aquí tiene ya una idea práctica, barata, gratis, de hecho, salvo por el tiempo que tenga que estar pensando, para que usted pueda aprovechar esta cuarentena 5 minutos cada día, repetir, yo soy inversionista, necesito mejorar mi relación con el dinero, necesito aprender a tomar buenas decisiones, porque de esa forma voy a hacer que el dinero comience a ayudarme a cumplir mi propósito. ¿Ya? Ya, Ahora, Nico. una vez que entonces empezamos a creernos que somos inversionistas y que jugamos este rol de inversionista, viene la segunda fase de esta inversión en momentos de cuarentena, que es comenzar a fijarse objetivos y metas, Ya, pero relacionados al rol de inversionista. perfecto. Para hacer un paréntesis, ¿cierto? Esto también lo hemos hablado en otros capítulos de propósito. Tú tienes un propósito, cada uno tiene un propósito. Y para ese propósito, nosotros en la vida cumplimos varios roles. Somos papás, somos hijos, somos estudiantes, somos abuelos, somos nietos, somos primos, trabajamos para una empresa, somos inversionistas, somos emprendedores, hacemos deporte. Entonces, nosotros cumplimos ciertos roles y nosotros lo que acá con Nico y en Inversapiens establecemos o somos parte de que tenemos que reducir a una lista de los roles más importantes que nos ayuden a cumplir el propósito con objetivos y acciones concretas. Entonces, de esos 7 roles prioritarios, nosotros estamos hablando de uno, que es el rol de inversionista, que está asociado a cumplir mi propósito. ¿Sí? Sí, sí, mira, esto es como, imagínense que ustedes tienen, no imagínense, sino que en la práctica tenemos 7 días cada semana y cada día tiene 24 horas. ¿Ya? Nadie tiene más tiempo, nadie tiene menos tiempo. Ni el más rico ni el más pobre. Todos tenemos exactamente la misma cantidad de tiempo. Ahora, ¿qué ocurre? Que imagínate que esas 24 horas ahora transfórmalas como si fueran, voy a poner un ejemplo entre comillas, imagínate que esas 24 horas se transforman en 240 mililitros. O sea, estamos hablando de ¿Ya? 2,4 litros de agua. Transformemos eso mentalmente, hagamos este juego. ¿Ya? Imaginemos que las 24 horas las vamos a transformar en 2,4 litros de agua, ¿vale? Ya. ¿Ya? Ahora, imaginemos en nuestras cabezas que tenemos 7 plantas. No, o quizás imaginemos que tenemos 15 plantas. ¿Ya? 15 Y plantas. cada planta, de acuerdo a su naturaleza, tiene distintas necesidades de agua. Claro. Entonces, lo que yo tengo que hacer para mantener a todas las plantas vivas, ¿cierto? Es mínimamente regarlas. Y si Claro. yo quisiera que una planta creciera más que otra, tendría que regarla, tendría que dedicarle más agua, tendría que gastar más agua en esa planta. ¿Se entiende? Ya. Bueno, Me gustó si el tú tienes... ejemplo. ¿Cómo? Me gustó el ejemplo Ya. porque no sé si vaya. No, no, dale, 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 dale. Bueno, imagínate ahora que los 2,4 litros de agua no te alcanzan para las 15 plantas. O sea, que inevitablemente vaya a empezar a regar una, la que tengáis más cerca, la segunda, la tercera. Va a llegar un punto, después de la octava, la novena, que se te va a acabar el agua. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a pasar? Como tú tienes algo, como los seres humanos tenemos algo que psicológicamente se llama aversión a la pérdida. O sea, si hay algo que no sabemos tolerar los seres humanos, es la pérdida.
Entonces lo que hacemos es que nos engañamos para evitarla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de tener las 15 plantas, como sea. Y lo que va a terminar pasando es que ninguna planta va a destacar. Claro. Porque todas las semanas una se va a quedar sin agua, o varias se van a quedar sin agua, porque tienen muchas plantas. Entonces, aquí es donde nosotros lo llamamos a hacer el segundo ejercicio, que es decir, ok, soy inversionista. El segundo ejercicio es decir, bueno, tengo 15 plantas, que en nuestro ejemplo sería, tengo 15 roles. Por ejemplo, claro. soy papá, soy hijo, soy pareja, soy hermano, Amigo. soy amigo, soy colaborador en alguna empresa, soy Estudiante. inversionista, que es lo que estamos Claro. haciendo nosotros, soy emprendedor, para los que además de trabajar tienen un emprendimiento, soy yo mismo, ¿cierto? Que es como el rol personal, soy deportista, soy músico, soy fanático de los juegos de video, soy fanático de las redes Soy hincha de sociales, la U. Soy soy, hincha de ¿qué la U. cosa? Hincha de la U. Soy hincha de la U, soy fanático de, no sé, ¿qué podría ser? Soy, digamos, soy fanático de los... ¿Dije videojuegos? Sí, parece que dije videojuegos. Bueno, ya, 14 roles, da Bueno, se igual. entiende, se Da igual. entiende, se Ya. entiende. Entonces, ¿qué va a pasar? Imagínense que esos 15 roles son 15 plantas. Entonces usted va a empezar en la semana, inconscientemente, uno empieza a regar las plantitas. Claro. Y va regando las plantitas que se te van presentando por obligación. Entonces uno parte la semana tratando de cumplir. Entonces esto en forma inconsciente, entonces uno empieza, tengo que regar la plantita del soy colaborador en X empresa. Y ahí le empiezo a poner agua. ¿Cuánta agua le pongo? Bueno, más o menos le pone, en promedio le pone como 8 horas cada 5 días a la semana. O sea, le pone como 40 más o menos horas de su saco total de horas. ¿Se entiende? Sí. Listo. Ya le queda menos agua. Pero bueno, tengo hijos y tengo que atenderlo, a hacer distintas cosas, a ayudarlo en algunas tareas, ayudarlo a vestirse, entretenerlo, etcétera. Ya, listo. Ya le voy a poner 5 horas más, 1 hora a la semana, como mínimo. Listo. Y se te va acabando el agua. ¿Se entiende? Entonces, llega un minuto en donde se te va a acabar el agua. Técnicamente se te acabó el agua porque no hay más agua. No hay más agua. ¿Por qué no hay más agua? Bueno, porque todos tenemos la misma cantidad de agua. De ahí partimos, ¿cierto? Entonces, aquí es donde está el segundo ejercicio. Métanse en su cabeza y ahora mire esas 15 plantas y seleccione entre 6 a 8, 6 o 8, esto no es ni científico, sino que esto es como es una recomendación práctica. A mí me funciona 6. A otros les podría funcionar 8, no hay problema con eso. Claro. Pero tiene que apartar de ahí las 6 plantas que le parecen fundamentales para lograr su propósito. Por eso es importante el propósito. No son las 6 plantas que a usted le gustan, no son las 6 plantas que la sociedad le obliga a tener, no son las 6 plantas que las personas le dijeron o le enseñaron que tenía que tener. Son las 6 plantas que más le van a ayudar a cumplir su propósito. Su propósito. Podríamos decir, perfecto. Es su jardín personal. Ese es su jardín personal. ¿Ya? Y el resto de las plantas las va a etiquetar como malezas. Entonces usted tiene las plantas de su jardín, que son plantas que dan flores, que florecen, que crecen, los que adornan su jardín, porque su jardín es su propósito. Después tiene las plantas que adornan su jardín, que florecen, que muestran su propósito. Y después todo el resto de las plantas que no sean de esas se llaman malezas. Que igual crecen. Que igual crecen, obvio. Y que igual golpean tu bueno puerta por agua. Compiten con recursos. Bueno el ejemplo, claro. ¿Cachai? Y ahí es donde uno tiene que empezar a decir, no, compadre, esto es maleza. No. Es maleza, así que lo que yo hago es que
la combato, no la riego, sino que la combato, le cierro la puerta. A ver, igual, Nico, que no se malentienda el ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Yo en mis 7 roles, yo tengo 7, yo no tengo el rol de nieto, pero eso no quiere decir que evito el tiempo con mi abuela. Por el contrario, con mi abuela trato de ser un nieto preocupado, de llamarla, de ayudarla económicamente y ciertas cosas, ¿cierto? Pero el tiempo que le dedico a mi abuela quizás es menor al tiempo que le dedico a mi trabajo, a mi emprendimiento, a mi estudio. Ya que no se confunda el sacar la maleza con, no, sabéis que yo a mi abuela la elimino de mi vida, No, por si voy que a, voy a ir a, no. voy a ir a hablar No, para voy a ir a nada. comprarle un ataúd, no, eso que no No, se no, 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 confunda. no. A ver, primero, esto es un ejercicio súper personal. Sí, Y uno siente cuando uno elimina una planta, cuando uno la clasifica como una planta del jardín o maleza, uno perfectamente, el corazón es capaz de reconocerlo. ¿Ya? Entonces, uno puede armar roles genéricos. Por ejemplo, soy miembro de una familia. claro. Y eso involucra que tengo que regar la planta de miembro de una familia. No tiene por qué ser hijo, hermano, nieto, Entiendo, entiendo, padre, entiendo. esposo, y se te van los 7 roles en los roles familiares. No, no, pero Entiendo. sí decir, mira, yo soy miembro de una familia y por lo tanto tengo que regar esa planta porque es Perfecto. parte de mi Claro. propósito. Porque para mí, Sí, para que yo pueda cumplir mi propósito y ser una persona feliz, desarrollada, etcétera, necesito tener una familia detrás y necesito tener relaciones, bueno, como sea. ¿Ok? claro. Bueno, entonces, Sí, ¿qué es lo importante de este ejemplo del jardín, las plantas y las malezas? Que te va a permitir durante 10 o 15 minutos del día, y ocupamos 5 en repetir, soy inversionista, necesito tener un rol de inversionista. Es mi recurso. Vale. sí. 15 El rol minutos de vienen inversionista es ahora. clave. Tiene que Ahora estar, vienen los sí o 15 sí. minutos, ahora vienen los 15 minutos de el jardín, las plantas del jardín y las malezas. Entonces aquí es donde uno empieza, ok, mi jardín, ¿qué es mi propósito? Si no Sí, lo tiene, vaya a escuchar el video, el podcast, el audio de propósito. Una vez que lo propósito. tiene, ese es su jardín. Mire las plantas que va a tener su jardín. Yo recomiendo que no sean más de 8. Ahora, esto es personal, nuevamente. Si usted quiere poner 10, si usted quiere poner 7, 4, 3 o lo que sea, da igual. Ese es su tema. Lo importante es que Sí, sea consciente. claro. Y después de La eso, recomendación, Nico, la recomendación de 7 o entre 6 y 8 es porque el que mucho abarca poco aprieta. Si tenemos sí, 14 roles, tenemos 24 horas al día y puede ser que no estemos avanzando lo que queremos en los roles más importantes. Es simplemente exactamente, eso. exactamente. Entonces, una vez que tú lo seleccionas, digamos 6, el resto de las cosas son etiquetadas como maleza. O sea, en el mejor de los casos, no las voy a regar. No las voy a regar. Ellas me van a pedir que las riegue, van a llamar la atención, son iguales que malezas, van a crecer igual, se las van a arreglar, van a robarle, tratar de robarle recursos a la planta, pero tú lo que tienes que hacer es hacer este ejercicio de ir sacando las malezas de tu jardín. ¿Ya? Perfecto. Estamos. Y entonces, de esa forma, tú vas a poder empezar a invertir, como te decía en cuarentena, ya tienes 20 minutos, 5 minutos en repetir que necesitas tener un rol de inversionista, 15 minutos en mirar tu jardín y tener las 6 plantas que son parte de tu jardín. Y después viene el tercer paso práctico, que es ¿Ya? comenzar, que es comenzar a pensar en un ¿Ya? objetivo. Y aquí va a depender. A los más avesados en planificación, yo les recomendaría que pensaran en un objetivo anual, Ya. por rol. O sea, no solamente Perfecto. digan, mira, soy inversionista, sino que fueran Ujú. ahora más allá y se pusieran un objetivo de trabajo durante un año. Los que Ya. son más ordenados y los que son más avesados con la planificación. Los que están recién partiendo, yo les recomendaría que se pusieran un objetivo trimestral. Perfecto. O sea, que dijeran, mira,
Yo, la verdad, nunca en mi vida he escuchado esto de los roles, los objetivos, las metas, no tengo idea. Entonces, bueno, a esas personas yo les diría, mira, prueba con poner debajo de tu rol, ya tienes 6 roles, ahora pone debajo de cada uno de los roles, pone un objetivo que quieras cumplir en 3 meses, Perfecto. ¿ya? Pueden escuchar el capítulo que grabamos al término de la primera temporada. Hay un capítulo en donde le enseñamos a armar objetivos, que tienen que ser objetivos que tienen que cumplir ciertas condiciones, como por ejemplo que se puedan medir, que por ejemplo sean acotados en tiempo, ¿sí? Que sean alcanzables, pero que sean suficientemente desafiantes. ¿Cuál podrían ser algunos ejemplos? Mira, por ejemplo, para una persona que nunca ha ahorrado, un objetivo podría ser lograr ahorrar el 10% de mis ingresos durante 3 meses. Perfecto. Entonces, Perfecto. vamos viendo. ¿Es acotado en tiempo? Sí. Es acotado porque son 3 meses. ¿Es lograble? Sí, porque 10% de tu ingreso no es algo que te vaya a mover el presupuesto personal. ¿Es medible? Claro que es medible porque es dinero. Tú tienes que tener tu cantidad de ingresos, multiplicarlo por 10%, multiplicarlo por 3 para tenerlo en 3 meses y con eso entonces lo puedes medir. Es absolutamente alcanzable, es lograble y es medible y está circunscrito en un tiempo determinado. ¿Ya? ¿Cuál Perfecto. objetivo no son tan buenos? Bueno, los objetivos que no son concretos, como por ejemplo ahorrar. Ya, pero ahorrar está bien, pero ¿Ahorrar ahorrar cuánto? cuánto dinero, en cuánto tiempo, cuánto ahorrar, porque por ejemplo, si estamos hablando de una persona que nunca ha ahorrado, quizás ponerse un 10% incluso podría ser mucho, Claro. porque seguramente está un poquito desordenado, no tiene un presupuesto, bueno, no está preparado para ahorrar un 10%. Pero para otra persona que sí ha ahorrado y su objetivo es aumentar su ahorro, probablemente poner un 10% más de lo que está ahorrando es poco, no es desafiante. Mm, Podría ser un 20% y eso sí lo desafía, porque claro. realmente es algo que te va a generar una especie de motivación que te va a permitir lograr ese objetivo. Entonces, es súper importante que estos objetivos sean concretos y que estos objetivos concretos sean limitados en tiempo, medibles, que sean suficientemente desafiantes, o sea, que no sean tan fáciles de alcanzar, ¿ya? Y que Perfecto. sean concretos, ¿ya? Pero, y aquí es donde está la clave, que no te dicen los libros, tienen que depender, tienes que hacer que dependan 100% de ti. ¿Puedes dar un ejemplo de lo que acabas Me de decir? explico. Por ejemplo, algunos dirán, los que están estudiando, dirán, mi objetivo es terminar este semestre con nota 6. Ya. Entonces, por qué no es bueno, por qué no no es tan por qué no es tan buen objetivo? Bueno, vayamos revisando. Primero, ¿se puede medir? Se puede medir, está perfecto. ¿Es acotado en tiempo? Es acotado en tiempo, porque al término del semestre voy a tener un resultado. ¿Es desafiante? Es desafiante, ¿ya? Porque sacarse un 6 en los estudios está bueno, me desafía. Entonces, cumple con todos los parámetros que hemos estado diciendo. Pero ¿con qué parámetros no cumple? Con que no depende 100% de mí. ¿Ya? Me explico. Vamos un poco al ejemplo, a un ejemplo que escuché por ahí, creo que en un podcast que siempre lo recomiendo, que es Súper Hábito, hablaban de los objetivos de los estoicos. ¿Ya? Los estoicos son unos ¿Ya? filósofos, son una de las primeras ramas de la filosofía que nació, y estos tipos hablaban de que los objetivos realmente inteligentes eran objetivos que dependían 100% de mí. ¿Ya? Imagínense un partido de tenis. Tú eres jugador de tenis. Tu objetivo, parecido a la nota 6, sería ganar el Ganar campeonato, todos los partidos, claro. ganar todos los partidos, ¿cierto? Entonces, vale, depende de ti. A ver, primero que nada, ¿es específico? Sí, porque es ganar todos los partidos. ¿Tiene tiempo? Sí, porque el campeonato tiene Sí. tiempo. Eh, ¿Es desafiante? Claro que es desafiante, está perfecto. Pero ¿depende 100% de ti? No. No depende No, 100% de ti porque también tienes a otro al frente. claro.
Y ese otro puede que trabaje mejor que tú, que dedique más tiempo que tú, puede que tenga una mejor estrategia que tú, o lo que sea, y puede ser que tú no ganes el partido porque no depende 100% de ti. ¿Te das cuenta? Nico, o sea, Nico, creo que estoy entendiendo a lo que va. Y es como, ya, no me puedo poner este objetivo de ganar el campeonato, no es tan bueno porque a pesar de que cumple con los requisitos, no depende 100% de mí. Entonces podría cambiar el ganar el campeonato por despertarme todos los días a las 7 de la mañana, comer un buen desayuno, entrenar 2 horas al día, dormirme a cierta hora, porque esas cosas no me van a asegurar ganar el campeonato, pero por lo menos sí me van a permitir estar en plenas condiciones para poder lograrlo. ¿Eso? Extraordinario. Extraordinario. Ese sí es un buen objetivo. ¿Por qué? Entiendo. Mira, como tú estás diciendo, un objetivo podría ser entrenar 5 horas al día, dormir 9 horas al día y alimentarme de ciertas características, con cierta pauta nutricional todos los días. Estoy hablando para un tenista, para un tenista profesional. Vale, entonces, si tú te pones ese objetivo, fíjate que sigue siendo medible, sigue siendo acotado en el tiempo, sigue siendo muy desafiante, de hecho, porque te Desafiante. obliga a que tenéis que entrenar 5 horas, dormir 9 horas, comer cierta cantidad, cierta tipo de alimentos, bla, 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 etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces cumple con todos los parámetros anteriores, pero además depende 100% de ti. Entonces, ahí armaste un objetivo que es un objetivo extraordinariamente bueno, porque si lo logras cumplir, tenlo por seguro que vas a ganar el campeonato en algún minuto. Claro. Entonces, el resto de esta hora de inversión, se va a dividir en dos. En una hora, en 20 minutos para pensar en el objetivo del rol, en este caso el rol del inversionista, vamos a dar algunos ejemplos, pero también un objetivo para tu rol de estudiante, si es que estás estudiando, para tu Claro. rol de colaborador de una empresa, si es que estás colaborando en una empresa, para tu rol de padre o pareja o miembro de una familia, para tu rol personal, tu rol de crecimiento personal, para los roles que sean, los tipos de objetivos tienen que ser medibles, tienen que estar acotados en el tiempo, tienen que ser suficientemente desafiantes, pero por sobre todo tienen que depender 100% de ti. Perfecto, Nico. Queda ¿Vale? clarísimo. Sí. Y la otra última parte de esta hora la vamos a dedicar a revisar las tareas que debo realizar para cumplir el objetivo. Esto es, Perfecto. acuérdense, la inversión que les estoy pidiendo, que les estamos pidiendo acá en Inversapiens, es durante cuarentena. Después que termine la cuarentena, haga lo que quiera, pero yo sé que si lo hace ahora, va a empezar a los 2 Se o va a 3 días, acostumbrar. acuérdese de mí, a los 2 o 3 días va a decir, wow, va a decir, ¿Cómo oye, no, cómo no lo había hecho antes? o sea, de verdad, van a sentir así como, oye, increíble esta herramienta. Entonces, y la van a seguir haciendo después, estoy seguro. Entonces, invierta esta cuarentena en lo siguiente. Repito, levántese 1 hora y media de distancia a su hora de inicio laboral. Tradicional, claro. O sea, a partir de las 9, levántese a las 7:30. Tómese media hora para darse las vueltas del caso, tomar una ducha, lavarse los dientes, tomar desayuno, saludar a las personas de su casa, ordenar su pieza, hacer su cama, lo que quiera. Ya, después de que se dio media hora de vuelta y se tomó su café, etcétera, se va a sentar en un lugar donde ojalá no lo interrumpan, o en lo posible, que los que tengan esa posibilidad, en un lugar que no lo interrumpan, y se va a sentar deseablemente con un cuaderno al cual le va a poner diario y un lápiz. Si no le gusta escribir, si tiene problemas con eso, no hay problema. Lo que no quiero que tenga cerca es el celular ni el computador, porque lo van a distraer, porque va a decir, voy a revisar el correo antes de, y va a tener un correo de un cliente importante o de una persona importante, y al final su cabeza le va a decir, ya, después hago esto. Ese es el Claro. peor error. Entonces, olvídese de eso, olvídese, a las 9 entra al mundo. Va a entrar, no se preocupe, ¿ya? No se preocupe, hágame caso. Entonces, ya, tiene una hora,
En esa hora va a ser lo siguiente, 5 minutos de pensamiento solamente, mentalidad. Soy Piense, inversionista. piense. Oiga, ¿soy inversionista? No, no, es que en realidad no sé, porque no me gusta. Oiga, déjese de esas creencias limitantes. Usted es inversionista. Todos lo somos, porque todos tenemos que invertir tiempo en nuestras vidas, así que somos inversionistas. Sí, Todos tenemos vale. que invertir foco en nuestras vidas, enfoque, atención, así que somos inversionistas. Los que están estudiando están invirtiendo en su futuro. Los que tienen familia están invirtiendo en tiempo en su familia o recursos en su familia. Así que todos somos inversionistas. Inversionista no es Perfecto. solamente ese que está en Wall Street invirtiendo en acciones. Claro. Después de esos 5 minutos, lo que va a hacer es que va a gastar 15 minutos en pensar, en visualizar su jardín. Estoy hablando de pensar en su propósito. Claro. Y además en visualizar las plantas que tiene el jardín. Y aquí puede ser bien gráfico. Visualice un jardín, visualice 6 plantas que quiere que tenga su jardín, las que a usted le gustan, visualice cómo florecen, las flores, cómo sería, qué tendría. Imagínense un jardín. Y después de eso, imagínense malezas. Pero como usted ahora está entrando en este proceso de entrenamiento, usted se va a imaginar a usted sacando las malezas, manteniendo su jardín libre de maleza todos los días. Se levanta y va sacando. Una maleza empieza a crecer y usted llega a su jardín y la saca. ¿Sí? Entonces, imagínese ese proceso. Una vez que se imagina ese proceso durante 15 minutos, ya está absolutamente listo para mirar ahora su cuaderno y ver sus roles, los 6 roles. Perfecto. Esto lo hace todos los días. Entonces, al segundo día usted ya va a haber avanzado. Entonces, ya mira, ya tengo 6 roles. Vamos viendo los objetivos. ¿Qué tiene que tener el objetivo? Tiene que ser medible, tiene que ser suficientemente desafiante, tiene que tener un tiempo limitado, ¿vale? Pero además tiene que depender 100% de usted. Entonces no ponga cosas que por A, B o C motivo no las va a poder lograr. Como por ejemplo, no sé, ganar un partido de tenis, como estábamos haciendo en el ejemplo, o terminar con promedio 6 un ramo. ¿Ok? Váyase a objetivos que sean del O en tipo, el rol, ¿sí? ¿me estáis escuchando a mí? Sí, sí, Que te digo como en el rol de inversionista, un objetivo no muy bueno sería, por ejemplo, este año voy a tener una rentabilidad del 10% de mis inversiones, porque eso no depende de mí. Y si no lo llego a lograr, habiendo sido sistemático, habiendo sido disciplinado, me puedo deprimir por algo que no dependió de mí, siendo que debería estar muy contento de haber sido disciplinado, porque eso a largo plazo me va a traer buenos resultados. Es como, voy a traer el ejemplo del fútbol. Es como si vemos, no sé si conocen a Jürgen Klopp, al entrenador del Liverpool. El entrenador del Liverpool perdió 2 finales de Champions hasta la tercera que la ganó. Quizás si él se hubiera puesto el objetivo de ganar la Champions, no hubiera tenido la resiliencia para poder ganarla la tercera vez. Y por otro lado, lo que él debe haber hecho es decir, a ver, voy a entrenar a mi equipo lo mejor posible, voy a estar preocupado de mi equipo, voy a tener conversaciones significativas con ellos, voy a conocer cómo están de estado de ánimo, voy a hacerles pautas nutritivas, voy a hacerles un entrenamiento que los fortalezca físicamente. Y a partir de cumplir ese objetivo, llegó a 3 finales, 2 las perdió, pero él no se rindió porque sabía que este sistema le iba a permitir en algún momento ganarla. exacto. ¿Cierto? Extraordinario. Eso es. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Al hacer este ejercicio de redactar objetivos durante 20 minutos, y para no robarles tiempo, fíjense que ya vamos en 40 minutos. 5 de mentalidad, 15 de imaginar el jardín, mirar las plantas que me gustan que tenga el jardín y mirar las que no me gustan e imaginarme que las estoy sacando del jardín. Y 20 minutos para redactar y revisar los objetivos. Entonces, pasarle esa pauta. ¿Se puede medir? Se puede medir. ¿Está acotado en tiempo? Está acotado en tiempo. ¿Depende de mí? Depende de mí. ¿Sí? ¿Es suficientemente lograble? O sea, ¿está demasiado lejos de mi alcance? No, entonces no me sirve. Necesito ponerlo más cerca de mí. O
al revés, está demasiado cerca que me aburre, tengo que dejarlo un poquito más allá. El típico ejercicio es, por ejemplo, quiero aprender a jugar tenis. Entonces, ¿Ya? un rol de tenista, nuevamente volvemos al tenis. Entonces, puede ser ganarle a Pete Sampras o ganarle a Nadal. Bueno, entonces te estáis Algo poniendo un tranqui. objetivo que está tan fuera de tu alcance que al final, a las 2 semanas o a los 2 días, ya vais a estar absolutamente aburrido. Claro. Y se te va a olvidar, lo vas a evitar. Y al final, ahí va a quedar. Imagínense todos los proyectos que tienen votado en el pasado. ¿Ya? Muchos de esos proyectos que tienen votado en el pasado es porque se pusieron objetivos demasiado lejos de su alcance. Pero Claro. también podría ser como ponerse como objetivo al alcance ganarle a mi hijo de 6 años. No, puede ser muy Entonces fácil. es un objetivo que te aburre porque al final sabéis que no tenéis que hacer nada, tomáis una raqueta aunque nunca la hayáis tomado y probablemente la haya a ganar a tu hijo de 6 años. ¿Se entiende? Entonces tiene que ser Sí, algo intermedio. Listo, tenemos 40 minutos de revisión de objetivos. Y después ¿ya? vienen 20 minutos en donde ustedes lo que van a hacer es que van a empezar a desarrollar tareas que se tienen que Perfecto. desarrollar para esta semana. O en Oye, yo le particular, cambiaría, Nico, yo le cambiaría el concepto. No le pondría tareas porque yo le cambiaría el concepto a promesas con uno mismo. Para sí, no verlo como algo así que tenemos que hacer. ¿Ya? sí, Dale. puede ser, no hay problema. Lo que hago yo, no sé si están viendo las pizarras los que están viendo el video en YouTube, estas pizarras funcionan así. Las pizarras tienen roles. Entonces, lo que voy haciendo es que los roles reviso los objetivos que tengo y después voy desplegando tareas que tengo que realizar esta semana para cumplir los roles. ¿Se entiende? Perfecto. Sí. Entonces, como las tengo en la pizarra, yo llego en la mañana y mi ejercicio involucra abrir mi agenda. Yo tengo una agenda, digamos, un cuaderno, que es como esta típica agenda que uno ve la semana completa. Si yo abro la agenda, miro las pizarras y voy poniendo las tareas, las voy poniendo en el día de hoy. No las pongo en la semana, pongo las tareas del día. Mm, ¿Ya? ¿Por qué no? sí. Porque lo que empieza a ocurrir es que ustedes se van a engañar, se llama la falacia de la planificación. Van a llenar la agenda con tareas, porque creen que van a tener tiempo para desarrollarlas todas y no va a ser así. Entonces lo que yo hago es que miro las pizarras y voy seleccionando una tarea importante por cada rol. Y esas son las que van entrando en la agenda del día. Del Perfecto. día que estoy haciendo. Si es lunes, el día lunes. ¿Se entiende? Bien. Sí. Entonces con eso lo que hago es que el día martes, cuando me vuelvo a sentar, lo que hago es que miro las pizarras, pero las cosas que hice el lunes están tarjadas con un plumón rojo. Que de hecho se ve ahí, si ustedes lo Ya. ven, ahí está el plumón rojo. ¿Por ahí se ve? No, ninguno. No, si se ve ahí el No, plumón rojo. ninguno. Ya. Entonces, con ese plumón rojo yo voy tarjando y también me va sirviendo como motivación porque voy viendo que las pizarras se empiezan a llenar de rojo. Llenar de línea roja. Entonces, Claro. así voy, día a día, voy armando mi agenda con las tareas. Eso está Obviamente, bueno. obviamente que hay momentos del día que están bloqueados. Por ejemplo, cuando yo tengo clase, en mi agenda ya está bloqueado ese tiempo. Entonces, cuando yo hago este ejercicio el día que tengo clase, yo sé que tengo bloqueado ese tiempo, entonces no puedo meter tareas en ese horario. Sí. ¿Sí? Entonces, de Perfecto. esa forma voy tratando de ir tarjando. De tal manera de que Está bueno, Nico. cuando llegue el día sábado, lo que hago el día sábado es que miro las pizarras. Esto es un ejercicio de 20 minutos, no crean que estoy todo el día sábado. No. Miro las pizarras y digo, ok, ¿qué me faltó? Y empiezo a borrar todo lo rojo. Y queda descubierto todas las cosas que no se tiraron en rojo. Entonces, ahí es donde hago el proceso de, ok, ¿por qué no las hice? ¿Las estoy evitando o quizás no son importantes? Si son Perfecto. importantes y las estoy evitando, las dejo en la pizarra porque van a tener que entrar a la planificación de la otra semana. Pero a veces, muchas veces me he tocado de que en realidad son ideas buenas, pero que todavía no me interesa desarrollarlas y lo que hago es que las dejo anotadas en una hoja que tengo de proyectos futuros y las borro en la pizarra.
Entonces, perfecto. de esa forma, me voy manteniendo, digamos, activo y ocupado, cumpliendo tareas, ¿Mm? pero estoy siendo consciente y estoy alineado con mi propósito. Oye, Nico, está buenísimo el método. Yo igual quiero compartir el mío, que es un poquito diferente, pero al final busca lo mismo, que es ir cumpliendo, acercando a través de promesas o tareas la realización de un objetivo que está alineado a nuestro propósito, ¿cierto? Sí, Entonces, yo en mi caso particular te voy a dar un ejemplo, quiero hacerlo un poquito más concreto como un ejemplo real. Voy a suponer que mi propósito es poder ayudar a limpiar el océano de los residuos tóxicos, ¿ya? Y en mi rol de inversionista, al tener una mejor relación con el dinero, me acerca a mi propósito porque claramente puedo tener más tiempo o más seguridad, tranquilidad para poder cumplirlo, ¿cierto? cierto. Entonces, en mi rol de inversionista, hoy día me voy a poner objetivos y hoy día estoy parado en este contexto. Yo nunca he invertido y yo tengo deudas en mi tarjeta de crédito. Entonces me voy a poner dos objetivos en este trimestre. Mi primer objetivo va a ser pagar completa la tarjeta de crédito para poder cerrarla. Y mi segundo objetivo va a ser invertir el 10% de mi sueldo de acá a 3 meses. ¿Ya? Entonces ya tengo los dos objetivos y ahora voy a ir a la parte, a la comparativa con lo que tú haces, Nico, que es escribir en la pizarra. Yo lo que hago es escribo mis dos objetivos en un Excel, en mi rol de inversionista, y me voy poniendo tarea. Entonces digo, ok, lo primero que tengo que hacer para poder cerrar mi tarjeta de crédito es calcular la deuda que tengo. Entonces, pongo la primera tarea, calcular la deuda que tengo. Después pongo una segunda tarea, la segunda tarea va a ser, a través de la deuda que tengo, voy a hacer un convenio para pagar en 3 pagos, porque son 3 meses, ¿ya? Y la tercera tarea va a ser, bueno, obviamente pagar, y la cuarta sería cerrar la tarjeta, ¿ya? Entonces ahora cuando ya tengo estas 4 tareas, lo que hago es ponerle una fecha de cumplimiento. Ujú. Entonces, la primera tarea, por ejemplo, tengo 3 meses. La primera tarea es ver mi deuda. Esta la puedo hacer de acá a 3 días. Entonces, la pongo como fecha de cumplimiento el 15 de abril, que es en 3 días más. Ujú. Y así voy desglosando las tareas y yo las reviso, por ejemplo, puede ser una vez cada 3 días y voy viendo qué cumplí. Y a lo que cumplí le pongo un estatus de OK, y a lo que no cumplí, muchas veces puedo cambiar la fecha en caso de que no la haya cumplido, cosas así. Sí, Y voy jugando con las tareas para poder cumplir mi objetivo. sí, de todas maneras. Esto es muy parecido a podar una planta. No sé si, bueno, yo soy agrónomo, entonces tengo todos estos Sí, ejercicios con plantas, pero es sí, muy, todo. es muy parecido a podar una planta. ¿En qué ¿Cómo es tu sentido? jardín, Nico? ¿Cuál? ¿El mental o el real? El real. El real es El mental no maravilloso. quiero Y verlo. además mi señora es ¿Sí? paisajista, sí, o sea, es agrónomo. Ah, buena. Es ¿Ya? agrónomo, pero además tiene estudios de diseño de paisaje, así que todo anda muy bien. Bueno, Ya, perfecto. eh, ¿qué te estaba contando? Ah, esto es como podar una planta. ¿Cuál es el error que cometemos nosotros? Que empezamos a pensar dónde vamos a cortar la rama, pero empezamos a pensar en la rama que todavía no crece. No sé si me explico. Entonces, Ah, te entendí perfecto. es como decir, ah, no, mira, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer tal tarea y se pone en la tarea una tarea que va a venir en 2 semanas más o en 3 meses más. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que yo creo que hay que evitar. Y eso es lo que yo evito con ¿Ya? mi método semanal de pizarra, porque lo que yo voy haciendo todos los domingos es ¿Ya? pensar en el rol, en los objetivos, en lo que va haciendo falta y voy llenando las pizarras. Pero no Perfecto. las lleno con tareas que van a venir después. O sea, en Claro, tu ¿no? Que ejemplo, vienen en yo la por otra semana. ejemplo no pondría cerrar la tarjeta. Me pondría la tarea de Entiendo. esta semana sería, en mi rol de inversionista, sería, por Calcular la ejemplo, deuda o calcular cuánto debo y hacer un plan de pago. de pago, claro. Entiendo. Listo, eso es todo. Y después la otra Sí. semana, cuando ya tenga este plan, voy a decir, bueno, ¿y en qué va este objetivo? Ah, el objetivo era cerrar la tarjeta.
o eliminar mi deuda. Entonces, ok, ya tengo un plan de pago, entonces ahora la tarea va a ser llamar al banco Cumplirlo. y planificar el plan de pago. Listo. Perfecto. Y así lo que Igual va que, ocurriendo en el sí, tiempo es que tú efectivamente vas podando las ramas que existen. entiendo. Y no estás pensando en las ramas que están por crecer. Sí, Lo que está por venir, sí, está por venir. Lo importante es que te hagas cargo del presente, que es la sí. mala interpretación del carpe diem. Que la gente dice, no, carpe diem, disfruta el Disfruta momento. el momento. No se trata de eso. Se trata de hacerte cargo de tu presente. ¿Se entiende? Entonces, Sí, muchas veces o vivimos anclados en el pasado o vivimos puestos en el futuro. Y olvidamos y no nos hacemos cargo del presente. Entonces, ahí es donde está el método de la planificación que yo te decía. Y con eso, en una hora, van a hacer la mejor inversión en momentos de cuarentena. buenísimo, Nico. Queda claro. Así que nada, pues ojalá que se entretengan con este Pasen a la audio, acción. Pasen a la ojalá que acción. pasen a la acción, Ojalá. Eso es lo importante. ojalá que Si solo no. escuchan, si solo escuchan el capítulo y no pasan a la acción, no va a tener ni un 10% del impacto que puede tener si es que sí pasan a la acción. Sí, así que ahí tienen para anotar, para practicar y con esto nos despedimos y nada, les deseamos que se cuiden mucho. Estamos en una situación muy compleja, muy difícil acá en Chile, también en Latinoamérica y en varios países del mundo. Así que tenemos que estar, digamos, yo creo que más activos que nunca, más responsables que nunca, tratar de ayudar a los que podamos ayudar, hacernos cargo también de nosotros mismos, ser responsables, pero por sobre todo un gran ejercicio de responsabilidad y créanme, de manejo del estrés va a ser que sean capaces de regalarse la primera hora del día a ustedes, porque la medida que ustedes piensan antes de actuar, todo lo que hagan va a tener mucho más impacto a que lo hicieran sin pensar. ¿Ya? Así que ese es el gran mensaje y por mi lado nos vemos en el siguiente capítulo de la siguiente semana. Chao, que estén bien.